Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos todos a mi canal en esta sección de estática. El día de hoy veremos un ejercicio de fuerzas en equilibrio. Vemos tres fuerzas que están actuando sobre un cuerpo de 50 kilogramos para que permanezca en equilibrio, las cuales son la fuerza B, C y D, y nosotros tenemos que hallar la tensión o la fuerza que estas tres están ejerciendo para que este cuerpo de 50 kilogramos permanezca en equilibrio. Para realizar este ejercicio vamos a ocupar dos fórmulas. La primera nos dice, la sumatoria de las fuerzas ejercidas va a ser igual a cero. Este cero nos está representando lo que vendría siendo el equilibrio. La fórmula 2 nos dice, el vector unitario de A es igual a la componente AX entre su magnitud, y esto nos va a dar la coordenada Y, más la componente AY entre la magnitud de A, y nos va a dar la componente J, coordenada, más el componente AX sobre la magnitud A, y esto nos va a dar la coordenada K. Con base al ejercicio vamos a representarlo de una manera real. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan comprender de una mejor manera. Por lo tanto, vamos a simular el plano X, Z de este ejercicio, que vendría siendo esta pared, con los puntos C y el punto D. Y tenemos un cuerpo de 50 kilogramos que yo lo voy a representar con esta cinta. Y un punto A, que lo puse aquí en la cinta. Y una fuerza en B, que es la que yo voy a ejercer para que esta cinta se mantenga en equilibrio. Por lo tanto, con estos puntos C, D, A y B, yo voy a determinar la fuerza que se está aplicando en AC, AD y AB. ¿Para qué? Para que este cuerpo se mantenga en equilibrio. Para resolver los problemas de equilibrio, yo me baso en 5 pasos, los cuales son: el primero, realizar un diagrama de cuerpo libre, en el cual nos va a ayudar a despejar todos aquellos elementos que en determinado momento no nos van a servir, y ponerlos únicamente en un diagrama donde donde podamos tener todos aquellos números, fórmulas y flechas que serían las fuerzas que nos van a ayudar para comprender este problema. Yo lo tengo marcado de este lado y en un momento más se los voy a explicar. El paso número 2 es obtener las coordenadas de los puntos. Esto no es más que anotar, que obtener los puntos, ya sea aquí en este ejemplo C, D, B y A. El paso número 3 es calcular el vector posición de las fuerzas. Este vector lo vamos a obtener desde el punto A al punto C, y calcularemos su fuerza ejercida desde el punto A al punto D con la fuerza ejercida, y el punto A al punto B y la fuerza que se está ejerciendo. Con estos vectores vamos a determinar cuál es la fuerza que se está realizando en este momento para tener este cuerpo en equilibrio, y lo vamos a hacer con la ayuda de la fórmula que les había puesto en algún momento de este lado, que nos decía sobre el vector unitario. El paso número 4 es aplicar la fórmula que dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Y el paso número 5 es formular y resolver un sistema de ecuaciones lineales de tres incógnitas que nos van a determinar exactamente las fuerzas que se están ejerciendo. ¿Para qué? Para que este cuerpo se mantenga en equilibrio. A continuación vamos a desarrollar los pasos como se los fui diciendo, uno por uno. Bueno, para hacer el paso 1 vamos a realizar el diagrama. Yo lo tengo de este lado y se los voy a explicar. Primero que nada, tenemos que observar hacia qué componente se está dirigiendo nuestra fuerza, o nuestro cuerpo más que nada. Este cuerpo de 50 kilogramos, que yo lo tenía representado como una cinta, está ejerciendo su fuerza hacia el lado negativo
de la componente Z. Por lo tanto, yo dibujo un sistema coordenado en X, Z y Y, donde la fuerza que yo voy a llamar W de 50 kilogramos, que yo ya obtuve su fuerza en newtons, está ejerciendo la fuerza hacia el lado negativo, entonces yo la tengo expresada aquí. Después, el punto D está ejerciendo su fuerza hacia el lado negativo de la componente Y. Por lo tanto, yo lo dibujo de esta manera y lo tenemos en este punto. Y el punto C está ejerciendo su fuerza hacia el lado negativo de la componente Y. Por lo tanto, de esta manera vamos a obtener las coordenadas de cada uno de los puntos en las fuerzas que se están ejerciendo en este diagrama. El paso número 2 es obtener las coordenadas de los puntos. Para eso vamos a necesitar la ayuda de este diagrama. Primero, el punto A, ¿en dónde se encuentra? El punto A está en el origen, por lo tanto tiene la coordenada 0, 0, 0. El punto B. El punto B no sabemos exactamente cuál es su coordenada, pero conocemos la componente hacia donde se está desplazando y la componente es J. Por lo tanto, únicamente vamos a tener J. ¿Por qué J? Porque esta fuerza se está desplazando paralelamente hacia la componente Y. No tiene componente X ni componente Z. Por lo tanto, su componente es paralelo a Y y se representa con la letra J. El punto C. La coordenada del punto C es 2 metros hacia la componente X. La ponemos de este lado, en la componente Y, ¿hacia dónde es? En la componente Y es menos 6 metros hacia la componente negativa en Y. Y en Z son 3 metros. Coordenadas del punto D. La coordenada del punto D es 1.5 metros hacia la componente de X negativa. Menos 1.5x y menos 6 metros hacia la componente negativa en Y. Y en la componente Z, aquí teníamos un 2, 2 metros hacia el lado positivo de la componente Z. Ahora sí, ya tenemos cada uno de las coordenadas en los puntos. Punto A, 0,0. Componente. La última coordenada es el punto W. W representa al cuerpo y la dirección hacia donde se dirige. ¿Cuál era la dirección que habíamos puesto de W? Decíamos que se estaba ejerciendo hacia el lado negativo de la componente Z. Por lo tanto, 0,0 menos 490.5 newtons. Para el paso número 3, vamos a calcular el vector unitario de cada una de las fuerzas. Por lo tanto, vector unitario de la fuerza AB es igual. Vamos a poner primero la magnitud de la fuerza AB, la cual no la conocemos, por lo tanto la expresamos como fuerza AB
abrimos un paréntesis y aquí pondríamos la fórmula del vector unitario. Pero en esta ocasión, en B, únicamente conocemos la componente hacia donde se dirige. Por lo tanto, únicamente vamos a poner J. Para el paso número 3 vamos a hallar el vector unitario de las fuerzas. Primero, vector unitario de la fuerza AB es igual a la magnitud de la fuerza AB por la componente J, que es la que tenemos aquí. Después, vector unitario de la fuerza AC es igual a la magnitud de la componente. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a restar el punto final menos el punto inicial respecto a los vectores. De aquí es el punto inicial y aquí el final de cada una de las componentes X, Y y Z. Por lo tanto, el componente X es 2 para el punto final, que es C, menos 0, y esto nos va a dar la componente Y, más menos 6 menos 0, y esto da componente J, más 3 menos 0, y tenemos la componente K. A esto le vamos a restar, lo vamos a dividir, perdón, entre la magnitud vectorial de la fuerza aplicada, y esto se obtiene obteniendo el valor de las componentes que tenemos aquí. Por lo tanto, la primera sería 2. 2 menos 0 es 2. Menos 6 menos 0 es menos 6. Y 3 menos 0 es 3. Al obtener este valor en la calculadora nos da 7. Ahora, igual 2, como es un vector, vamos a tener 3 componentes, Y, J y K. El primero es 2, que es 2 menos 0, 2 sobre 7. Y más menos 6 menos 0 es menos 6 entre 7. J más 3 menos 0 es 3 sobre 7. Y obtenemos la componente K. Con esto obtenemos el vector unitario de la fuerza AC. Ahora, vector unitario de la fuerza AB es menos 1.5 en X menos 0 y más menos 6 menos 0 J más 2 menos 0 K, y esto lo vamos a dividir entre la magnitud de la fuerza, que como habíamos visto es el resultado de las sumatorias de las fuerzas I, J y K. Por lo tanto tenemos menos 1.5 menos 0 es menos 1.5, menos 6 menos 0 es menos 6, y 2 menos 0 es 2. Al obtener este valor del denominador es 6.5. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza AD, y ponemos las componentes, menos 1.5 sobre 6.5 y menos 6 sobre 6.5 J más 2 sobre 6.5 K. La fuerza W únicamente está ejercida hacia la componente Z negativa. Por lo tanto, su vector unitario lo vamos a expresar de esta manera. Menos 490.5 K y newtons. De esta manera vamos a obtener el paso 4, que es hallar el sistema de ecuaciones lineales
que nos van a permitir hacer los despejes para encontrar la magnitud de las fuerzas AB, AC y AD. El paso número 4 es aplicar la fórmula que nos dice 0 es igual a la sumatoria de las fuerzas. Para esto lo vamos a desglosar en tres componentes, X, Y y Z. Ahora, componente en X de la fuerza AB es 0. Componente X de la fuerza AC es 2 séptimos fuerza AC. Componente X de la fuerza AD es menos 1.5 sobre 6.5 fuerza AD. Componente Y de la fuerza AB es J. Por lo tanto, pondríamos FAB. Componente Y de la fuerza AC es menos 6 sobre 7 FAC. Componente Y de la fuerza AD es menos 6 sobre 6.5 fuerza AD. Componente Y de la fuerza FW es 0. Ahora, componente Z de la fuerza AB es 0. Componente Z de la fuerza AC es 3 séptimos fuerza AC. Componente Z de la fuerza AD es más 2 sobre 6.5 fuerza AD. Componente Z de la fuerza FW es menos 490.5 FW. Que además también lo podemos representar ya de una vez como newtons, porque ya tenemos su magnitud escalar. Ahora, con esto tenemos un sistema de ecuaciones lineales de tres incógnitas, donde las componentes en fx es la primera ecuación, en y es la segunda ecuación y en z es la tercera ecuación. Si nosotros hallamos el resultado de este sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, vamos a obtener que la fuerza AB es igual a 1211.8 newtons. La fuerza AC, es igual a 605.9 newtons y la fuerza AD es igual a 750.1 newtons. Y con esto tenemos el ejercicio resuelto. Bueno, con esto acabamos el día de hoy. Muchas gracias por ver el video y pueden realizar sus comentarios en la parte de abajo de la descripción del video. Aquellos comentarios en las que me digan qué puedo cambiar, qué les gustó, si les gustó cómo resolví este ejercicio y el método que utilicé. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.